Ayer se nos fue Javier Sosa Briganti. Sí. Sí. Eh, Yo estaba transmitiendo el partido de Vélez Deportivo Cali de la Copa Sudamericana. Y la verdad no quise creer y no quiero creer porque sí me tocó trabajar muy de cerca con él y más allá de la diferencia generacional que había entre uno y otro, cuestión que siempre generaba algún tipo de broma, ¿verdad? Entre nosotros. Javier, yo lo considero un amigo y hemos compartido en su casa, hemos compartido en la mía, hemos compartido mano a mano noches de cenas y de proyectos y de ideas. Era una persona que sí en un momento llegó a estar no alejada de los medios porque siempre estuvo en las redes sociales y demás, pero sí estuvo un poco lejos de lo que es la televisión, la radio. Muchos decían estaba silenciado, ¿verdad? Por las críticas duras que siempre tenía, especialmente hacia los directivos, ¿verdad? Después también hacia todo tipo de personas del mundo del fútbol, pero principalmente hacia los directivos. Y nos unió la idea de volver a hacer, y esto cuento algo muy particular, creía en su momento cuando estaba en el 9 como parte, como integrante del equipo de deportes, pero que sí estaba muy en contacto con los directivos y demás, en cuanto a proyectos y demás. Y sí consideraba que era la persona que necesitábamos principalmente al mediodía, buscar un espacio donde él pueda hacer lo que básicamente siempre hizo, ¿verdad? Hablar no solamente de fútbol, sino de distintos temas, pero principalmente fútbol y con su estilo bien único, particular, que ha dejado y uno mira en las redes sociales y bueno, lo recuerdan justamente por eso. Y no fue un desafío fácil porque allí también, más allá de las diferencias que hemos tenido después, yo rescato la valentía también del directorio, del SNT, de la jefatura de prensa en su momento de querer traerlo otra vez. Más allá de buscar un producto bueno, mejor, o tratar de dar un paso hacia adelante en lo que queríamos, también uno sabe que cuando tenía a Javier en su equipo, tenía muchas contras, si se quiere decir, principalmente en el mundo dirigencial, no en todo el mundo dirigencial. Y eso significaba, evidentemente, una apuesta grande del medio que sea de tenerlo a él. Y el 9 en una segunda etapa se animó ante tanta insistencia también y deseos de tenerlo a Javier, de poder hacer algo con él, que él tenga un espacio donde se pueda explayar, donde pueda hablar de todo. Y creo que ahí tuvo y siguió teniendo después la libertad de poder hablar y de poder decir y de poder expresarse. Y eso era él, era un bulldog, un Doberman, un perro bravo al aire, pero era un pan de Dios fuera de aire. Con nuestras diferencias, con nuestras cuestiones en las que no coincidíamos, principalmente futbolísticamente hablando, pero siempre con un norte que era la verdad y la libertad de decir y de criticar lo que uno cree que está mal en el mundo del deporte. Y él lo hizo de una forma estupenda, ¿verdad? Con mucha valentía, ¿verdad? Para de repente no ser querido por ciertas personas, no ser aceptados. Y repito, a los que trabajábamos alrededor, sabíamos con quién estábamos y que eso generaba Javier Sosa Brigante. Pero así le queríamos y así le aceptábamos, así le valorábamos. Y así principalmente apreciábamos su carrera y su forma de decir las cosas. Insisto, con algunas diferencias probablemente, como la tenemos con todos, ¿verdad? No podemos coincidir con todas las personas en todo. Y Javier fue eso, fue siempre valiente. Yo lo tuve 2-3 años, pero sí 2-3 años muy intensos.
Cuando él tuvo el COVID positivo, me tocó hablar con él. Yo le conocí a su hija Natalia y hablo, nunca quiero hablar desde la experiencia personal, porque, porque primero está la persona que en este caso debe ser recordada, pero él le quería a su hija como a nadie. Su hija era como una reina de la casa. Me tocó estar, repito, varias veces allí. Tuve la dicha, la oportunidad, la suerte de compartir cenas. Hacía una paella del carajo. Un asadito uruguayo con el famoso choto que a él le gustaba, que era fenomenal. Y la verdad que era un amigo. Los últimos 2 años no contactamos mucho físicamente, y uno puede saber de cuánto él quería y cuidaba principalmente a su hija. Y por eso cuando, no sé si es un error lo que voy a cometer ahora al decir esto que quiero decir, pero cuando falleció su hija, yo dije, por favor, que nunca se entere. No quería que pase esto, ¿verdad? Pero lo que más deseaba es que él no sepa que falleció su hija. Porque además quienes tenemos ya el privilegio de ser padres sabemos pucha, que puede haber después de eso, ¿verdad? Y yo sé que está en un lugar mejor. Yo sé que está en un abrazo con su hija, en un abrazo con la persona que él tanto amaba. Muy pocas veces habló de ella, creo, al aire y demás. Tenía una señora maravillosa que se notaba, era muy compañera. Tiene, de hecho, ¿verdad? Nuestro saludo y nuestra fuerza y nuestro deseo de cristiana resignación para sus familiares que han quedado. Pero realmente fue muy duro. Yo soy muy sensible y trato de no quebrarme, porque realmente lo quería como un amigo. Lo quería como un amigo porque me tocó la dicha de trabajar con él varias veces. Ya en Monumental, 8, 9 años atrás, cuando yo comenzaba en la carrera, y lo menciono a Santula también, fue uno de los pocos periodistas experimentados que nos decía, bien muchachos, esto, lo otro, les felicito por esto, por tal cosa. Y en medio de esas palabras siempre encontré en él repito, un compañero, un amigo. No del amigo en el que dialogaba todos los días, pero cuando había algo de confianza laboral, de poder contar y decir, él estaba allí. Un showman, aparte de todo lo que estoy diciendo, un showman por excelencia. Televisivamente, creo que muy poco comparable con lo que tenemos acá, ¿verdad? Realmente era un espectáculo. Y es increíble cómo esta enfermedad nos lleva a personas así. Ya nos ha llevado a tantas, nos sigue llevando. Me quedé con el video que vi ayer en redes sociales, donde él criticaba justamente duramente a las personas que tomaban en joda, que siguen tomando en joda. Porque una cosa es hacer algo con cuidado, y otra cosa es hacer algo sin cuidado, sin ningún tipo de cuidado ni de conciencia, ¿verdad? Así que yo sé que creo que Nico también trabajó con Javier. Yo repito, fueron más de 2, 3 años en verdad, porque ya habíamos coincidido en radio anteriormente, pero sí esos 2, 3 años en el 9, con mucha intensidad y sobre todo con mucho apego. La verdad que soñamos cosas juntos, y yo valoro también algo de él. Hasta pensé en pasar el audio, porque ayer estaba escuchando algunos audios que intercambiábamos, y cuando yo le había manifestado, primero en persona y segundo después también a través de WhatsApp, explicándole ciertas cosas, porque yo ya estaba de viaje, y que él, siendo quien era y con toda su experiencia, que acepte ciertas decisiones que yo tomaba, y que lo acepte con tan buena onda, para mí fue demasiado importante, que me dé esa confianza. Tanto así que yo tuve que decirle, Javier,
yo la final de la Copa del Mundo la tendré que hacer con fulano y fulano, y no contigo. Y me dijo, Chipi, yo voy a tomar un whisky, voy a hacer un asado, y te voy a seguir y te voy a apoyar. Vos metele para adelante. Cuando esperaba de por ahí que se enoje o que, qué sé yo, que me plantee alguna otra cosa. Y ese era Javier Sosa Briganti, realmente una persona muy poco envidiosa, muy poco egoísta, una gran persona. Así como le veían al aire tan frontal, directo, muchas veces sacado, enloquecido, realmente fuera de aire era un pan de Dios. Así que mi recuerdo para Javier, para su hija, para Natalia, repito, a quien tuve la dicha de conocerla y era una persona fantástica, muy querible, muy respetuosa, muy noble, y a Javier, a sus familiares, mucha fuerza en este momento y qué más se puede decir, ¿no? Esta enfermedad de mierda que realmente ha venido a sacarnos demasiado. Así que bueno, quería arrancar el programa hablando un poquito de Javier, que ojalá Dios lo tenga en su gloria y descansando en paz. Bueno, Nico, no sé si querés decir algo al respecto. Hoy le leí a Fede también en Twitter, y después pasamos a hablar, por supuesto, del campeonato y de la Copa y demás. Yo tengo que decir que a mí me asustó la información. No quería creer primero cuando vi de un medio que no conozco, que fue creo que el primero que publicó en el Twitter, ¿verdad? Y comencé a preguntar lo que pregunté, que ustedes vieron, ¿verdad? Porque yo no pensé que era así de fuerte para con él la enfermedad esta. Yo pensé que salía y me asustó, de verdad que me asustó. Yo fui uno de los primeros en conocerle a él, porque yo estaba en el Diario de la Nación cuando Osvaldo Domínguez Di contrató a él y al relator uruguayo que vino, cuyo nombre no me acuerdo ahora, y estuvimos juntos, fuimos presentados, tuvimos una serie de reuniones hablando de lo que querían de él y de su relator para comenzar una vida nueva en Paraguay y para armar un equipo nuevo también. Y a partir de ahí fuimos hablando mucho de lo que tenía él como proyecto justamente en el periodismo deportivo paraguayo. A muchos les costó entender la idea, primero oyentes digo, y después sí fueron entrando con mucha fuerza, con voces diferentes, con vozarrones diferentes en cuanto a relatores y comentaristas para lo que acostumbrábamos acá en nuestro país. Y después sí tomamos caminos diferentes, ¿verdad? Pero siempre dentro del marco del respeto. A mí me tenía un aprecio muy especial también, ¿verdad? Hablábamos mucho las veces que nos encontrábamos en los pasillos de los estadios. Yo no tuve la suerte de compartir con él en su casa o en la mía, como mencionó Chipi, pero siempre que nos encontramos en acontecimientos sociales, siempre le sacamos el jugo a esos encuentros, y realmente es lo mismo que dice Chipi. Me parece que vamos a decir casi las mismas palabras. De repente asustaba cuando él tenía su participación ya en esta última y nueva etapa en el Sistema Nacional de Televisión, por la forma en que se expresaba, a veces muy extremista en algunos casos, y de repente uno decía que no es tan malo todo como para que él arremetiera de esa manera, o sí que hacían falta demostrarle a la clase dirigencial fundamentalmente del camino errado por el cual transitábamos, y el lugar donde estamos instalados futbolísticamente hablando demuestra que en muchas él tenía razón, ¿verdad? Porque no avanzamos demasiado. De repente ganamos un partido a Boca Junior, como ocurrió con Capiatá, o le ganamos a un top de Sudamérica y pensamos que estamos en el limbo, y no es tan así. No es tan así, y por deficiencia de quienes conducen el fútbol de nuestro país. Entonces uno no puede decir, no, este señor estaba equivocado, de aquí a la luna, está loco para decir esto, porque uno revisa
dónde estamos ubicados, repito, y uno le tiene que dar la razón. Por eso uno se plaguea, los que somos más grandes seguramente, y hemos comenzado a vivir dentro del lirismo, del romanticismo del fútbol paraguayo, con profesionales de altísima calidad como Julio del Puerto, como Edgardo Villalba Vicini, como Vidio Javier Talavera un poquito más atrás, ya después con don Fernando Casenave, con tantos otros, con José María Troche y con tantos otros que buscaban el buen verso, que buscaban la palabra exacta, la mezcla de Ardigó y otros uruguayos que venían, los argentinos, Dante Panzeri, cosas por el estilo, ese floreo que tanto nos gusta para el periodismo deportivo, porque la verdad que tuvimos grandes goles, local e internacionalmente hablando, los goles de Saturnino Arrúa contra el Sporting Cristal, los goles de Raúl Vicente Amarilla, los goles de Hugo Talavera, el gol de Eugenio Morel de Chilena ante Brasil, para que Paraguay encamine su Copa América, su segunda Copa América en las vitrinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Teníamos para ese floreo al que estábamos acostumbrados escuchando con mucha dificultad radio uruguaya o radio argentina. Y de repente él viene a cambiar justamente ese lenguaje con mucha fuerza, y repito, el sitial donde estamos ubicados dentro del fútbol le da la razón a muchos de sus plagueos, los cuales yo suscribí siempre. Así que a mí me golpeó muchísimo también, porque insisto una vez más, yo pensé que no era para tanto para con él la enfermedad y que él iba a salir de esto, y lastimosamente vino a golpearnos esta noticia ayer. Así que también el saludo respetuoso para su familia, y que descanse en paz. Bueno, vamos a meternos, a ver, Edwin. Cortito, yo no me quiero extender tanto, pero sí me tocó compartir pasillos más que nada y algunas que otras palabras en estos años con Sosa. Yo trato de no expresarme mucho sobre estas cosas en las redes, ¿verdad? Vos sabés, perdón, Edwin, porque desde ayer que me estoy riendo, entre lamentando y riendo, porque me acuerdo cuando una de sus frases que ayer muchos muchachos le estaban tirando en Twitter, era el famoso "el fútbol es para los vivos". Pero la otra que me causa gracia, genial, yo le decía, pero si tal cosa, y si mi abuelo era turco, yo iba a ser el turco Briganti. una de sus tantas frases, ¿verdad?, que solía utilizar. Me vino a la cabeza la frase ayer a la noche, entre no poder creer, lamentar el hecho, y también me comencé a reír, ¿verdad?, porque recordaba algunas de sus salidas espectaculares que tenía, ¿verdad? Perdón, Edwin, No, es que hacia ese lado iba a ir, ¿verdad? Porque a mí me tocó siempre lo poco que compartí con él afuera, ¿verdad? Fuera de cámara, fuera de aire. Y tenía eso, era así. Cada frase que te tiraba era entre chiste, entre en serio. Y me decía, de lo poco que hablamos una vez, me dijo, viene, me gusta, pero tibio, muy tibio. Entonces tenía esas cosas, ¿verdad? Y particularmente al aire, capaz que en manera de pensar o de expresarnos somos agua y aceite, muchos de nosotros con Briganti, pero fuera era un tipazo, ¿verdad? A mí el otro día me tocó comentar el partido de la selección, que lo venía haciendo él, y lo hice con mucho respeto, dedicándole mi trabajo también a él, a su familia. Nos acabábamos de enterar también lo de su hija. A él se le contó lo de su hija días después, ¿verdad? Él ya venía mal hace 3 semanas. Yo entiendo lo de Nico y el susto, porque no se hablaba mucho por respeto a la familia, ¿verdad? Él, cuando da positivo a COVID, creo que hasta escribe un tuit al día siguiente diciendo, yo estoy muy bien, recen por mi hija. Sí. Pero eso fue al día siguiente, ¿verdad? En menos de una semana él ya estaba con respirador y demás, y peleó mucho, así bravo como era al aire, y con la bondad que tenía afuera, fueron su arma seguramente para pelear y estar casi 3 semanas en esa lucha, ¿verdad? Entonces, este descanso realmente va a ser importante para él junto a su hija ahí arriba, y desde acá
para seguramente algunos que lo conocieron, a vos también, Chipi, que lo considerás un amigo. Yo simplemente lo consideraba un compañero de trabajo o que compartíamos el mismo medio, pero resalto su don de gente. Y para ustedes que lo consideraban amigos y para los familiares que lo están escuchando, el abrazo desde acá y el respeto eterno para Sosa, que su gran mérito, creo que nadie hubiese hecho o nadie podía hacer lo que él hacía y lograba al aire. O sea, eso es un talento, eso es un don que, te guste o no, hay que respetar y hay que resaltar porque era realmente muy bueno en su estilo y lo que hacía.